Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 1 de abril del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña, a todos los seguidores, amigos cibernautas. Un saludo, abrazo inmenso también a todo el equipo de trabajo de Sin Permiso, un magazine informativo que se emite todos los días de lunes a viernes desde las 6 de la mañana a través de YouTube y que compartimos con todos nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. A lo que vinimos, vamos, iniciamos este primer día del cuarto mes, el mes de abril, aguas 1000, lluvias 1000. Y así lo ha recibido el Valle del Cauca y este suroccidente colombiano. Intensos aguaceros ayer finalizando marzo inundaron gran parte de la capital vallecaucana, tuvieron incomunicado a Jumbo con Cali, en fin. Realmente impresionante la cantidad de agua que cayó, la gran cantidad de dificultades que se vivieron en distintos municipios de nuestro departamento y obviamente el llamado sigue siendo por parte de los organismos de socorro a estar alerta, a tomar las respectivas medidas de prevención. Y hay otro hecho que es noticia y tiene que ver con las deudas de las EPS. Nuevamente se han revelado el monto de las deudas que tienen las EPS con los hospitales y las clínicas. Estas cifras, en lugar de disminuir o de frenar, siguen creciendo. Esta cifra representa un incremento del 6,9%, alrededor de 1.3 billones de pesos, con el estudio anterior que tuvo corte a junio del 2024. La Asociación de Hospitales y Clínicas reveló ayer, 31 de marzo, un estudio en el cual se asegura que hasta diciembre del 2024 las entidades promotoras de salud EPS le deben un total aproximado de 20,3 billones de pesos a clínicas y hospitales del país. Esta cifra representa un incremento del 6,9%, alrededor de 1.3 billones, con el estudio anterior que tuvo corte a junio de 2024, reiteramos. Además, el estudio demostró que hubo un incremento en el valor de la cartera en mora y en su concentración, ya que en junio de 2024 estaba en un 55,0% y con corte a diciembre del mismo año alcanzó un 55,3%, con un incremento de más de 770.000 millones entre un corte y otro. Sobre las EPS del régimen contributivo están concentradas el 49,0% de la deuda total, lo que corresponde a más de 9,9 billones de pesos, seguidos por la EPS o las EPS del régimen subsidiado, que tienen un 26,5% del total de la deuda, es decir, 5,4 billones de pesos aproximadamente. Las tres principales deudoras por monto total en régimen contributivo son Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Compensar y Sura, que en total adeudan cerca de 6,1 billones y tienen una cartera en mora de 3,3 billones. Y las que tienen una concentración de cartera en mora inferior al 28,0% a diciembre de 2024 son Salud Bolívar, Mutual Ser, Alianza Salud, Salud Misa, Sura y Compensar. Las 5 principales deudoras por monto total en este régimen son Nueva EPS, Sabia Salud y Ensanar. En total adeudan una cartera
de más de 2.3 billones, lo que representa el 55% del total de la deuda de las EPS que se encuentran en funcionamiento. Por parte del régimen subsidiado está compuesta del 78,6% por la deuda de 17 EPS activas y 21,4% corresponden a 34 EPS que fueron liquidadas o fusionadas. Por lo tanto, las tres entidades principales deudoras por monto total de este régimen son la nueva EPS Sabia Salud y Ensanar. Las mencionadas adeudan una cartera total de más de 2,3 billones de pesos, lo que representa un 55% del total de la deuda de las EPS que están en operación. La mora de estas tres EPS asciende a más de 1,3 billones de pesos, lo que representa el 54,5% del total de la cartera en mora de las EPS del régimen subsidiado que se encuentran activas. Se destacan las siguientes EPS en el régimen subsidiado como aquellas que tienen una concentración de cartera en mora inferior al 28,0% a diciembre de 2024, como lo son Capital Salud y Mutual Ser, menciona el informe. En cuanto a los principales deudores, acerca del volumen total de su deuda en mora, en primer lugar se encuentra la nueva EPS, acumulando una deuda total en los dos regímenes en los que opera de más de 5 billones de pesos y una cartera en mora de 2,9 billones de pesos, es decir, un 58,5%, mientras en segundo y tercer lugar se encuentran la EPS del régimen contributivo Sanitas, intervenida para administrar, cuyos registros de deuda en mora son de 523 mil millones de pesos, es decir, un 39,6% en mora, y Medimás en liquidación con 511 mil millones de pesos aproximados en mora total. ASEMI exige mayor representatividad de EPS e información sobre entidades intervenidas tras la instalación de la mesa sobre la UPC. Hay que indicar también que por último Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, instó al gobierno a que implemente de manera urgente el plan extraordinario de liquidez que ha propuesto el gremio y que ha remitido al Ejecutivo por medio de 6 misivas dirigidas al Ministerio de la Salud. Si bien se ha avanzado en la implementación del giro directo, este mecanismo necesita perfeccionarse, aumentar el porcentaje mínimo del giro al menos al 90%, cambiar la prelación en los pagos para evitar el direccionamiento de los recursos hacia las entidades de integración vertical y regular el porcentaje de la administración de las EPS, tarea pendiente de la Ley 1438, recomendó Giraldo. Y de otra parte, no menos grave, mucho más delicado inclusive, se vive una situación calamitosa, grave, en el puerto de Buenaventura por una escalada de violencia que inclusive ha llevado a la señora gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro Torres, a convocar un consejo de seguridad y a enviar una petición, un llamado angustioso al presidente Petro. La mandataria de los vallecaucanos se pronunció a través de su cuenta de X. Ayer lunes 31 de marzo, Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del Valle del Cauca, a través de su cuenta oficial de X, se pronunció sobre la escalada de violencia en Buenaventura y afirmó que liderará un consejo de seguridad. Ante la noticia, la mandataria de los vallecaucanos le pidió al presidente Petro y al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, contar con su presencia en el encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de abril. La escalada de violencia en Buenaventura es alarmante. El enfrentamiento entre chotas y espartanos y el accionar de otras bandas criminales ha vuelto a traer la zozobra a nuestro puerto, escribió la mandataria de los vallecaucanos sobre las 7 de la noche del lunes 31 de marzo. En ese sentido, la gobernadora Toro Torres recalcó que así como en la primera cumbre de seguridad del Pacífico fue el punto de inicio para el diseño de una estrategia regional contra el crimen en el suroccidente, liderará un consejo de seguridad para mitigar la escalada de violencia en el puerto de Buenaventura. Le hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que nos acompañe junto a Mindefensa en Buenaventura en el Consejo de Seguridad que hemos convocado para este miércoles 2 de abril, para que hagamos juntos
frente a la situación que se ha agravado con lamentables hechos de violencia ocurridos durante este fin de semana en Buenaventura, reiteró. Asimismo, la mandataria de los vallecaucanos lamentó el asesinato del joven Vladimir Bravo Núñez, también conocido como Blacho, quien en la noche del pasado domingo 30 de marzo fue atacado en vía pública por sujetos que le dispararon en reiteradas oportunidades. Entre las víctimas más recientes de la violencia, lamento el asesinato del futbolista Vladimir Bravo, una joven promesa del deporte bonaerense, así como lamento la muerte de cada joven en medio de esta irracional violencia, explicó la mandataria. Toro Torres también anotó que Buenaventura necesita acciones inmediatas para recuperar la paz y la seguridad. Es por eso necesaria la fuerza y presencia de toda la institucionalidad nacional. No podemos perder el control del territorio. Es momento de actuar con decisión y contundencia. Estamos con Buenaventura. Hay que precisar igualmente que ayer lunes la vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció sobre la crisis que vive Buenaventura, solicitó que se realizara ese Consejo de Seguridad y manifestó que el gobierno debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Ya son más de 50 homicidios en lo corrido del año en Buenaventura y solo este fin de semana fueron asesinadas 5 personas, pero hay pronunciamiento también desde la Corporación Edilicia de Buenaventura. El concejal Francisco Paredes, concejal del puerto de Buenaventura, hizo un llamado al gobierno nacional y manifestó: estamos viviendo la peor emergencia humanitaria de la historia en el puerto de Buenaventura. Aquí están las declaraciones, el angustioso llamado del concejal Francisco Paredes de Buenaventura al gobierno nacional. Señor presidente Gustavo Petro, es urgente que usted junto a la cúpula militar lidere un consejo extraordinario de seguridad en Buenaventura. Los bonaerenses estamos viviendo la peor emergencia humanitaria de los últimos tiempos, producto del conflicto armado entre las bandas delincuenciales que operan en el territorio. Están matando a nuestros jóvenes. La comunidad está confinada, con temor e incertidumbre. Ya nuestros jóvenes no tienen condiciones para ir al colegio y a la universidad. El transporte público no tiene garantías. El comercio está asfixiado con extorsiones. En general, todos los sectores de la población están sufriendo afectaciones sin precedentes. Señor presidente, en sus manos está salvar a Buenaventura y recuperar el orden público con decisiones contundentes frente a la crisis social y de inseguridad que atravesamos. Las débiles acciones del gobierno local han sido insuficientes. Reiteramos, usted como jefe de Estado debe venir a Buenaventura a tomar las decisiones en el territorio con las bases de alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Ojo, presidente, Buenaventura podría enfrentar un estallido social con consecuencias gravísimas y nefastas para la historia del país. Y a esta hora, con los muy buenos días, damos la bienvenida a Sin Permiso a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial para usted, don Norbay Palacio Bolívar, lo mismo que para don John F. García, y el saludo cordial, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias a todos. Mucha atención. En su compromiso con la seguridad, gobernadora del Valle anunció cámaras de vigilancia para el municipio de El Águila y Argelia. Cámaras de seguridad y vehículos para la fuerza pública hacen parte de los positivos anuncios de la gobernadora Dilia Francisca Toro para los municipios de Argelia y El Águila, donde lideró los conversatorios ciudadanos. César Augusto Marín, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, añadió que en temas de movilidad la comunidad del Águila ha solicitado una camioneta y 2 motocicletas. Se ha definido que el alcalde, a través del Fondo de Seguridad, aporta las motocicletas y la gobernación del Valle del Cauca la camioneta para la Policía Nacional. En el marco de esos conversatorios ciudadanos, hoy la comunidad del municipio del Águila
le ha solicitado a la señora gobernadora la tecnificación de su sistema de videoseguridad. En este caso no tienen cámaras de seguridad y con la gobernadora hemos dispuesto 6 cámaras para el municipio. De igual manera, en temas de movilidad se ha solicitado una camioneta como 2 motocicletas. Ya en una interacción con el alcalde municipal se han puesto de acuerdo y se ha definido que el alcalde, a través de su fondo de seguridad, va a aportar las 2 motocicletas y la gobernación del Valle la camioneta para la Policía Nacional. Eso es fundamental para brindarle herramientas a los cuerpos de seguridad para que sigan prestando los servicios de proteger a la ciudadanía. En Argelia también se fortalecerá la seguridad con más cámaras de vigilancia. Esa respuesta de la gobernadora la recibimos positivamente, dijo Héctor Galvis, vocero de la mesa de seguridad de dicho municipio. Dentro de las solicitudes que le pedimos a la gobernadora Dilian, era una camioneta para la policía, para la seguridad, y 4 cámaras de vigilancia para la seguridad. Ella nos autorizó 4 cámaras de vigilancia y va a evaluar el tema de la camioneta. Dijo que va a evaluar con el secretario para programar qué presupuesto tienen y para cumplir este pedido del municipio de Argelia, ya que Argelia ha ido creciendo poblacionalmente y turísticamente. Esa respuesta salimos positivamente con las 4 cámaras que nos prometió y esperamos que con la ayuda de Dios sea posible lo de la camioneta, que también es muy importante para nuestra seguridad del municipio. Sin permiso. Así es, mucha atención. Cultura que libera, el programa de la gobernación que transforma vidas en la cárcel. Más allá de los barrotes, la cárcel de Villahermosa es ejemplo de lo que el arte logra. Allí, la gobernación del Valle del Cauca desarrolla el programa Cultura que libera, con el que busca transformar la vida de los privados de la libertad a través del arte y la cultura como herramientas para la reinserción social, indicó Consuelo Bravo, secretaria de Cultura del Valle del Cauca. Cultura que libera es una apuesta de nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro a través de la Secretaría de Cultura y que articula también otras dependencias. Nosotros trabajamos realmente de manera transversal y en equipo para poder tener unas intervenciones, digamos que efectivas y exitosas. ¿Qué es Cultura que libera? Es un trabajo que hacemos de manera conjunta con los que están privados de libertad. Se hace un plan de trabajo, digamos que, por ejemplo, desde Escuelas Culturales, Secretaría de Cultura, tenemos unas intervenciones con mediación artística, algo que llamamos salsa al patio, que son clases de salsa, pero también trabajo de muralismo. De hecho, es una apuesta en la cárcel de Villahermosa, en la ciudad de Cali, poder hacer una intervención donde participaron 65 colectivos culturales de diferentes lugares de Colombia y del mundo para tener un espacio, un museo abierto de muralismo en un espacio donde hay seres humanos privados de libertad. También que es, digamos que Cultura que libera, es un proceso de formación, de acompañamiento en diferentes líneas de emprendimiento. Es una línea de trabajo que estamos, digamos que articulando, empezando como a trabajar y con eso pues resultados muy chéveres, desde también los acompañamientos musicales para la orquesta de la cárcel. Hemos hecho con ellos una presentación muy buena y todos esos talentos que están en esta línea, pues también encontrar formas de que todos estos contenidos artísticos y culturales se puedan certificar para tener reducción de penas. Este es un programa pues que inicia con la administración de Dilian Francisca Toro y que tiene ámbitos distintos como literatura, música, danza, procesos de formación, de certificación y también empezar a caminar, digamos que búsquedas para aquellos que participan cuando puedan terminar este proceso y que tengan la certificación y que hayan estado de manera efectiva, puedan tener una reducción de penas. Eso es Cultura que libera, una línea de inclusión para aquellos que están en una población que está privada de libertad. La directora de la cárcel Villahermosa, María Lorena Serrano, destacó este programa. Agradecemos muchísimo a la Gobernación del Valle del Cauca por estas iniciativas que están haciendo para la población privada de la libertad.
es muy beneficioso no solamente para la población privada de la libertad, sino para todas sus familias y para el público que visita o que transita por esta zona, porque estamos dando una imagen más positiva, una imagen un poco más cultural. Solamente con estas acciones, con más cultura, con más deporte, con más inversión social, es que podemos hacer las grandes transformaciones que nuestra sociedad requiere. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros del equipo de Sin Permiso, amigos cibernautas, seguidores y oyentes todos. Mucha atención, que el Tribunal Contencioso o el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de la elección de Juan David Piedrahita como alcalde de Cartago, tras determinar que incurrió en doble militancia al respaldar candidatos de otras colectividades distintas a la que lo avaló en las elecciones regionales de 2023. La decisión se basa en la normativa colombiana que prohíbe a los candidatos apoyar a aspirantes de partidos diferentes al suyo durante el proceso electoral. Esta conducta, según el fallo, constituye una causal de nulidad de la elección, lo que llevó a la revocatoria del mandato de Piedrahita. El caso ahora pasará a segunda instancia ante el Consejo de Estado, que deberá revisar los argumentos presentados y definir si ratifica la anulación de la elección. De confirmarse esa decisión, se abriría la posibilidad de convocar nuevas elecciones en Cartago, lo que podría generar un reacomodo político en la villa de Robledo. Y como es ampliamente conocido por todos, hay amplia jurisprudencia sobre el tema de la prohibición o de cómo la doble militancia sí es causal de nulidad de una elección. Ahora bien, la doble militancia comporta 5 modalidades, las 3 primeras materializadas en el Acto Legislativo 01 de 2009, mientras que las 2 últimas se encuentran contempladas en la Ley 1475 de 2011, las cuales pueden ser resumidas de la siguiente manera. En el Consejo de Estado, donde prohíbe taxativamente la doble militancia. El primero, la prohibición está dirigida a los ciudadanos de manera en general, en tanto dispone que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento con personería jurídica. Segundo, la prohibición dirigida a quienes participen en consultas de partidos o movimientos políticos o en consultas interpartidistas. Tercero, la imposición de renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones, dirigida a quien, siendo miembro de una corporación pública, decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto. Cuarto, la imposición de renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones, dirigida a quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los partidos y movimientos políticos o hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. Y un quinto y último punto, la imposición de renunciar a la curul antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos, dirigida a los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o parte de los órganos de dirección de estas. Asimismo, hay que recordar que es claro que el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral han tipificado como doble militancia el hecho de que usted tenga el aval de un partido para ser candidato a una elección popular y respalde candidatos de listas o de partidos distintos al que lo avaló, salvo en aquellos casos donde hayan unas coaliciones, coaligancias manifestadas públicamente y hechas entre los dos partidos que el candidato esté respaldando. De otra parte, hay que señalar que la Procuraduría ha sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa del Cerrito en el Valle del Cauca. La sanción contra Luz Dari Roa Prado se produjo por irregularidades en el nombramiento de Carolina Salazar Vera como gerente de la ESE.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 8 años a la exalcaldesa del Cerrito, en el Valle del Cauca, Luz Dari Roa Prado, periodo 2020-2023, por incumplir el debido ejercicio de sus funciones al nombrar de manera irregular a Carolina Salazar Vera como gerente de la empresa social del Estado Hospital San Rafael del Cerrito, sin tener en cuenta que se encontraba inhabilitada. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali señaló que, aunque se trató de una designación temporal, la entonces mandataria habría pasado por alto la existencia de una causal de tipo legal que no le permitía a la médico ejercer como representante legal del centro hospitalario por ser la secretaria de salud del municipio. La entidad confirmó que la exalcaldesa quebrantó el principio de moralidad administrativa al firmar el nombramiento y posesionar en el cargo a quien además era su subalterna, por lo que de manera definitiva calificó la falta cometida como gravísima, cometida a título de culpa gravísima. De igual manera, reconoció que Salazar Vera, a quien se le archivó la investigación, aceptó el cargo bajo el principio de la buena fe y con plena confianza en el acto administrativo que expidió la entonces alcaldesa, dando prioridad al interés superior de garantizar la continuidad del servicio público de salud general en una coyuntura afectada todavía por el COVID-19. La servidora señaló que la ausencia de una figura administrativa en la gerencia pudo provocar un vacío institucional que pusiera en riesgo el derecho a la salud, y se comprobó que no asumió en lo que duró el encargo decisiones administrativas ni se ejecutaron actos que comprometieran el acceso al centro médico, el patrimonio del hospital o los recursos que le fueron asignados. Y a esta hora, don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin permiso. Mucha atención, Gobernación insta a los vallecaucanos a prevenir el dengue. El gobierno del Valle del Cauca hace un llamado a los vallecaucanos para que tomen medidas de precaución en sus viviendas durante esta temporada de lluvias a fin de evitar la proliferación de la zancuda Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue. Constanza Hernández, directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle West Valle, enfatizó que el mes de abril es habitual en cuanto a lluvias en el Valle del Cauca, por lo que solicitamos a todos los vallecaucanos, tanto en la zona urbana como rural de nuestros 42 municipios, seguir al pie de la letra las acciones preventivas contra el vector transmisor del dengue. El mes de abril es un mes rutinario en lluvias en el Valle del Cauca. Por eso le vamos a pedir a todos los vallecaucanos de la zona urbana y de la zona rural de nuestros 42 municipios seguir acatando todas las acciones de prevención para el vector transmisor del dengue. Recuerde no tener objetos en desuso en los patios de su casa que puedan acumular agua, no tener llantas, no tener tapas, verificar aquellas matas que acumulan agua para que el vector no se nos esté aumentando y transmitiendo. El control del vector del zancudo del dengue es un control de todos tenemos que trabajar en equipo para disminuir y evitar el aumento del número de casos de dengue en nuestro departamento. Así que vallecaucano, trabajemos de la mano para luchar contra el dengue. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención, que se conoció la identidad de un hombre ultimado en el barrio Caldas de Buenaventura. El crimen de Cristian Andrés Rentería Victoria lo perpetraron la noche del domingo 30 de marzo. El hoyo occiso de 23 años se desempeñaba como vigilante en el puerto. Y mucha atención, que fueron 3 los muertos el fin de semana en Dos Quebradas y Pereira. En menos de 24 horas el área metropolitana sumó el crimen de 3 hombres que fueron baleados. En el barrio Los Pinos, en Dos Quebradas, acabaron con la vida de Diego Quiseno Cañaveral, alias Uso, baleado la noche del sábado cuando se encontraba en vía pública. En el barrio La Isla, jurisdicción de Cuba, en Pereira, Anderson Norbey Delgado Escudero fue ultimado la tarde del sábado en la Manzana J, en la comuna Villa Santana. También en la capital de Risaralda, a la altura del barrio Las Brisas, cegaron la vida de Juan Carlos Hurtado Moreno, alias Juan Diablo, quien lo balearon mientras conducía
conducía un vehículo. Y la violencia sigue campeando en el puerto de Buenaventura. Un joven fue asesinado cuando compraba una salchipapa. Dicen quienes conocían al joven que hace pocas horas fue asesinado en el barrio La Independencia, que era una persona de bien, amante al deporte, especialmente al fútbol. Familiares y amigos están sumidos en la más absoluta tristeza, pues no esperaban esta trágica noticia. Estos los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, John Ferney, compañeros cibernautas, oyentes todos, amigos. Entramos en la recta final de este magazine Sin Permiso de hoy martes 1 de abril del año 2025. Mucha atención que la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC, por presuntas amenazas contra la directora de la Fundación Rosa Blanco. El caso en contra de la senadora del Partido de los Comunes está relacionado con su participación en el reclutamiento de menores por la guerrilla, en la que militó hasta la firma del acuerdo de paz en el año 2016. La congresista Sandra Ramírez, perteneciente al Partido Comunes, que es conocida por su férrea defensa de su papel como exintegrante de las FARC, se encuentra en el centro de una nueva controversia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una indagación preliminar en su contra debido a las denuncias de supuestas, presuntas amenazas que habría hecho contra la directora de la Corporación Rosa Blanca, Sara Morales. Esta organización es conocida por su liderazgo en la lucha contra el abuso sexual de menores por parte de excomandantes de la extinta guerrilla a la que la senadora perteneció. La decisión de abrir indagación preliminar fue tomada por el magistrado Héctor Javier Alarcón, que estaría al frente del caso, de acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio. El proceso se inicia luego de una denuncia presentada por Sara Morales, que acusó a la congresista Sandra Ramírez de realizar amenazas en su contra. La acusación se originó a raíz de un contexto de creciente tensión alrededor de las denuncias de abuso sexual por parte de exintegrantes de las FARC. Este caso puso nuevamente bajo el reflector público el vínculo entre la política colombiana y los hechos ocurridos durante el conflicto armado, en particular en lo relacionado con las denuncias sobre abuso sexual de menores en las filas de esa guerrilla. La ONG Rosa Blanca ha sido una de las principales voces en la lucha por la verdad y la reparación de aquellos niños y niñas que sufrieron las consecuencias del reclutamiento forzado y los abusos cometidos durante la guerra. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte, la presión ejercida sobre Morales no solo implicó un intento de silenciar su trabajo, sino que representó mejor un obstáculo significativo en el camino hacia la reparación y la justicia para las víctimas. El conflicto se intensificó aún más tras una declaración de una mujer identificada como Daisy, que narró públicamente en una entrevista radial al medio citado los años de sufrimiento que vivió al ser reclutada por las FARC y abusada sexualmente por miembros de esa organización. La mujer asegura que durante su tiempo en las filas guerrilleras, la ahora congresista Sandra Ramírez jugó un papel en la selección de menores de edad para ser sometidas a abusos sexuales por los comandantes de la guerrilla. Esta revelación causó gran revuelo entre los grupos de víctimas del conflicto armado que pidieron justicia por los crímenes relatados por Daisy. De acuerdo con su relato para el programa matutino 6 AM, la mujer reveló que Ramírez ordenaba sancionarlos y cuestionaba por qué no nos defendió siendo ella mujer, y agregó que yo me acuerdo de todo eso. No solamente señaló a la senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las FARC. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas, dice textualmente la mujer. Pablo Catatumbo me daba asco, señaló la víctima del conflicto, al destacar que muchos de los ex líderes de las extintas FARC actualmente ocupan puestos públicos y de poder. Criticó que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no los haya escuchado y enfatizó en que varias de esas figuras deben ser sometidas a un proceso judicial.
Ante esta historia, el caso de Sandra Ramírez podría representar un punto de quiebre en el debate sobre la justicia transicional en Colombia, ya que pone en primer plano las denuncias de abuso sexual y otros crímenes graves cometidos durante el conflicto armado. La forma en que este proceso avance podría influir en la percepción pública sobre la responsabilidad de los excombatientes y sobre la manera en que se debe garantizar la justicia para las víctimas. Por ahora, la Corte Suprema de Justicia continuará con la indagación preliminar bajo la supervisión del magistrado Héctor Javier Alarcón. Y de otra parte, hay que indicar en esta recta final que se dio la discusión en el día de ayer de el proyecto de acuerdo en el cual el alcalde de Bugalagrande, Jorge Eliezer Rojas, solicitaba un empréstito o las facultades más bien del Consejo Municipal para adquirir o acceder a un empréstito o un crédito de 6.000 millones de pesos para actualizar el EOT con 3.500 millones de ellos y con el resto, los 2.500 restantes, comprar un lote para la construcción de un nuevo hospital, el Hospital San Bernabé, porque el existente está en zona de alto riesgo. Pues de acuerdo con lo que ha establecido este medio de comunicación, se hicieron presentes los 6 concejales del gobierno y también estuvieron presentes 5 concejales de la oposición para conformar así 11. Hubo 2 que no asistieron y fueron Fabián Taguado y Mildred Espinosa. No se conoce el motivo de su ausencia de esa sesión en la que se discutiría ese proyecto de acuerdo y que como una estrategia para que no fuera aprobado ese proyecto de acuerdo el día de ayer en sesión extraordinaria, 5 concejales de la oposición se retiraron del recinto, impidiendo así votar el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Julio César Rojas. Los 5 concejales fueron Carlos Enrique Lara Trujillo, Nicole Tatiana Tamayo Victoria, Jonathan Giraldo, Mario Victoria, Eduardo Antonio Marín Esquivel, quienes según los críticos del alcalde salvaron a Bugalagrande de una deuda agresiva. Y lo había planteado aquí en Sin Permiso la honorable concejal Nicole Tatiana Tamayo, había manifestado que están de acuerdo en que el debate se pueda hacer en sesiones ordinarias, que no sea a la carrera ni a espaldas del pueblo, que se presenten los estudios y los soportes con los que se argumenta la necesidad de ese empréstito, por qué vale 3.500 millones de pesos la actualización del EOT y cómo compran un lote para construir un nuevo hospital si no hay un EOT actualizado. ¿Qué tal comprarlo y que luego resulte que el uso de suelo no es apto para ese lote donde se compró? Tiene razón la concejal, son argumentos válidos, pero esta es la historia que les contamos. Ayer no pudo ser aprobado porque se retiraron los 5 concejales de la oposición del recinto y desbarataron el quórum deliberatorio para poder aprobar ese proyecto de acuerdo. Y de otra parte, hay que indicar antes de irnos que el senador José Vicente Carreño ha sido llamado a indagatoria por un supuesto soborno al subdirector de la policía. La Corte Suprema de Justicia confirmó que el congresista del Partido Centro Democrático deberá presentarse el próximo 4 de abril a las 9 de la mañana en sala de instrucción. El senador por el Centro Democrático José Vicente Carreño, a quien no dejaron entrar a un consejo de seguridad con el presidente Petro, le llegó la hora. José Vicente Carreño debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para que explique la información que hay en su contra sobre los supuestos ofrecimientos que habría hecho a altos oficiales de la policía para quedarse con un jugoso contrato. Desde el alto tribunal confirmaron el 2 de abril a las 2:30 de la tarde está citado a indagatoria el senador José Vicente Carreño en una investigación por supuestos ofrecimientos de dinero a oficiales de la policía para la adjudicación de un contrato. Por los hechos, está privada de la libertad una integrante de la unidad de trabajo legislativo del congresista.
La investigación en la Corte arrancó después de que la Fiscalía capturó a Juan Camilo Forero, quien era asesor del congresista del Centro Democrático, por presuntamente intentar ofrecerle un soborno al entonces subdirector de la Policía Nacional, el general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, con el objetivo de conseguir de forma ilícita un millonario contrato. Aunque un juez de garantías dejó a Forero en libertad, pero vinculado al proceso, un fiscal especializado contra la corrupción le imputó el delito de cohecho por dar o ofrecer. Sin embargo, este no aceptó los cargos. Y hay otro general en dificultades, se trata del famoso Ajúa, el general que está señalado de acoso sexual a la esposa de otro militar, y precisamente han revelado chats del presunto acoso sexual por parte del general Eduardo Zapateiro a la esposa del coronel Esparza. Mensajes comprometedores revelaron que el general retirado Eduardo Zapateiro habría acosado sexualmente a la esposa del coronel José Luis Esparza, reconocido por haber dirigido la histórica Operación Jaque. El general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, se encuentra hoy en el centro de un escándalo tras la revelación de mensajes que evidenciaron acoso sexual hacia la abogada Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, esposa del coronel Luis Esparza, reconocido por haber dirigido, reiteramos, la histórica Operación Jaque. Según la información divulgada por el periodista Daniel Coronel, los hechos ocurrieron en el año 2022, cuando Zambrano trabajaba como contratista en el Comando General de las Fuerzas Militares. Los mensajes muestran peticiones explícitas de carácter sexual, incluyendo solicitudes de verla en ropa interior o sin ella. Bien, ya aquí en el despacho mirando cosas, ¿y tú cómo vas? Déjame verte pues a cabeza, de pies a cabeza, en tus cucos o sin nada, se lee en uno de los mensajes atribuidos al oficial retirado. En otro fragmento insiste: ¿cuándo vas al baño? Cuando todo se quiere se hace, quiero verte, hazlo. Según cambio, el caso cobra mayor relevancia tras un reciente fallo del Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que ordenó anular el decreto que retiró a Esparza del servicio activo en septiembre de 2021. La sentencia determinó que hubo desviación de poder en dicho procedimiento, señalando directamente que el general Zapateiro Altamiranda comenzó a interferir de manera abrupta en la vida personal del demandante, especialmente en su relación sentimental con Zambrano. Como decía el mismo general, a Ajúa le salió el tiro por la culata. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.